hasta que dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, lucharon por abolir la esclavitud y para que México se convirtiera en un país libre e independiente. Se logró triunfar en esa lucha. Esa fue la primera transformación. La segunda fue 50 años después. La primera, como ustedes saben, fue iniciada en 1810 y se terminó, se consumó en 1821. En este 2021 vamos a cumplir 200 años como país independiente. Fíjense, 300 años como esclavos, dependiendo de España, 300 años, y apenas 200 como país independiente, soberano. 50 años aproximadamente después de la independencia hubo otro movimiento, porque hacía falta, y ese movimiento lo encabezó el presidente Benito Juárez. Se conoce como el movimiento de reforma. El presidente Juárez era indígena, zapoteco, oaxaqueño, el mejor presidente que ha habido en la historia de México. En ese entonces, los que no querían los cambios se levantaron en armas en contra de los liberales encabezados por Juárez. Y ya cuando esos conservadores estaban perdidos, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano, y permitieron que nos invadiera el ejército francés. En ese entonces era el ejército más poderoso del mundo. Pero Juárez y los liberales no se rindieron. Juárez dejó la Ciudad de México y en un carruaje inició un peregrinar hacia el norte. Y allá estuvo en lo que ahora es Ciudad Juárez. Se llamaba antes Paso del Norte. Mientras en México se luchaba en todo el país para expulsar a los extranjeros, hasta que se logró triunfar y se restauró la República. Fue como la segunda independencia de México. Luego, 50 años después, vino otro movimiento, la tercera transformación. Esa fue la revolución de 1910. Hace no mucho, abuelos de ustedes, bisabuelos, tatarabuelos, participaron o supieron. De aquí, de Nayarit, hay dirigentes revolucionarios muy importantes. ¿Por qué fue ese movimiento? Porque llegó a la presidencia Porfirio Díaz y se quedó en la presidencia de la República 34 años. Se convirtió en un dictador y esclavizó al pueblo y le entregó los bienes de la nación a extranjeros, el petróleo, las minas de oro, de plata, los ferrocarriles, se entregaron
a las compañías, a las empresas extranjeras. Y no había libertades. Por eso, un dirigente bueno, Francisco I. Madero, se le conoce como el apóstol de la democracia, porque se llamó al pueblo a derrocar a Porfirio Díaz. Y él pagó con su vida, porque fue cobardemente asesinado. Pero la revolución triunfó con Villa, con Zapata, con el general Cárdenas, y se restituyeron las tierras a los campesinos y se mejoraron las condiciones de los trabajadores, porque en el porfiriato un obrero tenía que trabajar 16 horas diarias por 25 centavos. No había día de descanso. Con la revolución se estableció que solo se puede laborar 8 horas y debe de haber un salario mínimo y día de descanso. Y así también, después de la revolución, se recuperó el petróleo, que, como dije, Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros. Se avanzó bastante en lo social, pero no se cumplió todo. Quedó pendiente la democracia, que es lo que quería Madero. Decía: sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué es sufragio efectivo? Es voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a su autoridad. ¿Y qué fue lo que sucedió después de la revolución? Pues vinieron las imposiciones, los fraudes. Se fue don Porfirio, pero quedó doña Porfiria. Es hasta ahora que se empieza con este nuevo movimiento, la cuarta transformación de la vida pública de México. Por eso les digo, no es un simple cambio de gobierno. Eso no tiene sentido, luchar tanto para hacer lo mismo, nada más para presumir, por vanidad, que le digan a uno: señor presidente, que uno pueda preguntar: ¿y qué horas son? Las que usted quiera que sean, señor presidente. Ya ven cuántos barberos y lambiscones hay. Eso no es lo importante. Lo importante es que saquemos a nuestro pueblo de la pobreza. Lo importante es que saquemos a México del atraso en que se encuentra. Por eso estamos en esta lucha, por ideales, por principios. Y a eso venimos, a decirles: vamos a cumplir, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Y vamos a pagar la deuda que tenemos todos los mexicanos con las comunidades y con los pueblos indígenas, la verdad más íntima de México. ¿Por qué les hablo así? Porque llevo muchos años en esta lucha. Saben que cuando terminé la universidad, yo soy originario de un pueblo de Tabasco, mi pueblo se llama Tepetitán, y estudié ahí la primaria, no había secundaria, salí a estudiar la secundaria
a Macuspana, que es la cabecera municipal, luego la preparatoria en Villahermosa, que es la capital de Tabasco, y luego la universidad a la Ciudad de México, con una beca. Así pude estudiar. Y cuando terminé la carrera, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, me regresé a mi estado natal y mi primer trabajo, 1977, hace 42 años, fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, hace 42 años. Así como existe la cultura Cora, Huichol, Tepehuán, así allá es la cultura maya chontal. Ahí trabajé de 1977 a 1982, 6 años en comunidades indígenas. Ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. Desde entonces pienso así, no he cambiado. Ayer lo dije, ni cambiaré hasta que me muera. Voy a seguir pensando que se le tiene que dar preferencia a la gente humilde, a la gente pobre, que eso es humanismo, que eso es amor al prójimo, que el que no sienta ninguna consideración por el prójimo, por los demás, no es por completo un ser humano o es egoísta. Necesitamos por eso llevar a la práctica este plan de ayudar a los pobres, de ayudar a la gente humilde. Y ya lo estamos haciendo. No crean que son palabras, son hechos. Les decía que apenas voy a cumplir un año. Fíjense lo que hemos hecho en un año. Ya los adultos mayores ya están recibiendo no 1,160 pesos, 2,550 pesos. La mayoría. ¿Saben cuántos en el país? 8 millones de ancianos respetables. Los mestizos desde los 68 años, los indígenas desde los 65 años. Ya también niñas, niños, pobres, indígenas con discapacidad, su pensión. ¿Cuántos están recibiendo al día de hoy pensión? 800,000 niñas, niños pobres, indígenas en el país. Vamos a llegar a 1 millón. Las becas, ya empezamos a entregarlas para preescolar, primaria, secundaria, dándole preferencia a los pobres. Beca para preparatoria a todos, parejo, todos los que estudian preparatoria. Aquí está Leti Ánimas, que es la encargada de ese programa. Me venía comentando que ya aumentó el número de alumnos que se inscribieron para estudiar la preparatoria, que antes terminaban la secundaria, ya no querían seguir, pero como está la beca, ahora se animaron